clase de, o vamos a una clase del Ministerio de la Música, Sí. para poder servir mejor. ¿Vos qué preferís? ¿Que te dé una clase que hable sobre adoración o una clase que te diga qué acordes usar para que todo salga bien? Y si por definirla por el objetivo que es, sería la adoración primero. Claro, tal cual. Y después Te te van juntas igual. Claro, después van a ir las dos juntas. Hago esta pregunta porque ahora también hablábamos antes en otra clase que el tema homilética habla sobre la preparación del sermón, de una prédica, de un material, un tema para compartirlo con una persona. Pero que la gran mayoría de los manuales están muy enfocados en lo técnico. Vos agarrás un libro de homilética o hay videos en YouTube y demás, y te dicen, por ejemplo, cómo elegir un buen título. Y te dicen, el título tiene que impactar a la persona, llamar la atención, pero no decir de qué va a ser la prédica. Después, cómo hacer una buena introducción. Una introducción tiene que ser llamativa. Después, el cuerpo de la predicación puede ser dividido en 3 para que sea más fácil de memorizar. Y la conclusión es como que te dicen cómo tiene que ser la estructura, muy técnico, pero por ahí se pierde el valor de lo que es la homilía, digamos, la homilética. De hecho, hay un libro que también que son cosas valiosas igual, son recursos técnicos que están buenos, pero llegan al extremo de decirte cómo tenés que pararte en el púlpito, qué cosas hacer y qué cosas no. Por eso te hacía el chiste de la corbata va dentro del saco, y cosas así que bueno, ya hablábamos también en otra clase justo cuando llegaba. Pero bueno, todo esto del técnico, si bien es valioso, tiene que ir acompañado de toda la otra parte. Y toda la otra parte, muchas cosas que estuvimos charlando tienen que ver con la definición, la importancia, la raíz, la historia de lo que es la homilética. ¿Vos sabés qué significa homilética o qué es? Bueno, sabés solamente esto que me estás diciendo de la preparación del sermón, la preparación de esto, ¿no? De un estudio de una palabra, de cómo decirlo, pero no, en realidad no por palabra que quiere decir, no. Claro. La palabra homilética, acá tengo 4 definiciones, que ahora las vamos. Creo que le puedo dar esto así, tipo, lo lees también. Yo lo tengo acá en desde que la primera definición dice que es del griego homiléticos, que significa reunión, y también homileos, que significa conversar. Es una rama de la teología pastoral, la cual se encarga del estudio del sermón o discurso religioso. Trata de manera principal sobre la composición, reglas de elaboración, contenidos, estilos y correcta predicación del sermón. Fíjate que esto es un poco lo que decía recién. Sí. Es como que, si bien, fíjate que dice que viene del griego, que es reunión y conversar, Sí. después de volverte la definición, lo lleva a cosas muy puntuales, ¿no? Muy puntuales y muy técnicas. Sí. La otra definición, que es la definición de homilía, la palabra homilía viene del griego homilia y significa sermón corto. Así que, si haces una homilía, tienes que cortar. Claro. Sus componentes léxicos, está bueno, son homos, que es igual, iles, que es gente, y el sufijo ia, que es cualidad. Esta definición a mí me encanta porque si unimos esas 3 cosas, sería la cualidad de hacerse igual a la gente. Claro. O sea, una homilía o la homilética debería abarcar esa característica del predicador o del que prepara el mensaje, de hacerse igual a la gente. ¿En qué sentido? En el sentido de que el mensaje sea una forma de llegar a la persona, que no sea solamente, muchas veces por ahí el mensaje, según la otra definición, trata más de elaborar algo y presentarlo, ¿no? Presentar alguna cuestión, vos tenés
el nombre del título de la aplicación, introducción, como vos tenés toda una presentación muy técnica y eso lo exponés, lo expresás, lo que sea. Esta definición es como que lleva más en realidad a una labor de hacerse entender a las personas y de ser igual a las personas. Como que uno habla de igual a igual. Está bien, entiendo, sí. O sea, la homilética trata de una persona dando un mensaje a otra persona. En el caso nuestro, el mensaje de Dios. Claro. Pero sigue siendo de persona a persona. De hecho, fíjate que la primera definición habla de conversar, Claro. no solamente de exponer. La palabra reunión también, como que te da a entender como más una... Yo lo tomo como si fuese, o sea, lo que estoy diciendo o el que predica se lo toma para, o sea, para que va para él también, tanto como que lo dice como... Claro, y que también otros pueden hablar. Claro. Es como que la conversación sea como esta forma. Claro. Yo, no sé, leemos una definición y los dos hablamos sobre eso. Es como que en ese sentido, como que se puede dar una construcción del tema entre no solamente uno solo que habla, sino entre también los oyentes, en la participación. Claro. Bien. Después, según la Real Academia Española, homilía es el razonamiento o plática que se hace para explicar al pueblo las materias de religión. Que son más. La palabra se deriva del vocablo, otra vez. Humilein, que significa tener comunión o tener interacción con una persona. Fíjate que acá agrega comunión e interacción. Sí. Es como que fíjate que no se trata únicamente, otra vez, los recursos técnicos, sino que se habla de tener comunión, de tener interacción. Es como que hay un ida y vuelta. Claro. Y por último, homilética es el arte y ciencia de predicar para comunicar el mensaje de la palabra de Dios. Se estudia cómo organizar el material, preparar el bosquejo y predicar efectivamente. Se dan principios básicos de la comunicación para hablar en público y ser un orador frecuente. Esta última definición, fíjate que también hace hincapié en la persona que habla. Sí. No solamente se trata de preparar un mensaje escrito, sino se trata de cómo se da ese mensaje, cómo uno lo da, cómo vos lo presentás. Toda esta parte es la que llega al extremo de cómo te paras en el púlpito, qué movimientos haces, qué movimientos no. Es como que esta última definición atiende más esa parte. Pero la homilética abarca todo eso también. La homilética abarca todo eso. Hasta tal vez por ahí interesante también saber cómo surge históricamente la homilética. La homilética no es algo netamente cristiano, o sea, no tiene sus raíces ni en la Biblia ni en el cristianismo. La homilética en realidad, fíjate acá dice que es arte y ciencia, pero viene, fíjate que las palabras son griegas, ¿no? Sí. Viene de Grecia, de la cultura griega sobre todo. Los filósofos, tanto, o sea, mucho antes de Cristo, Platón, Aristóteles, formulaban todo lo que era como los pensamientos filosóficos, los temas, debates, incluso también se daban, pero todo eso se formulaba también con mucha retórica, de una forma muy elocuente, ¿no? De una forma muy hasta sistemática. Se llegó a hacer como un sistema de homilética tan estricto que no importaba tanto de lo que hables, sino cómo lo hablabas. Es como que se juntaban con el grupo de filósofos y daban charlas, por así decir, o sea, charlas eran homilías, claro, en las cuales cada uno se levantaba y hablaba, no sé, como si yo te dijese, bueno, voy a hablar del partido de fútbol de Argentina. Y no importaba el partido, importaba en realidad cómo vos hablabas y cómo vos llevabas el tema. Mirá. Es como que se analizaba mucho más todo eso, o se prestaba mucho más atención a estos detalles técnicos que al tema en sí. En este aspecto es que la homilía se puede tomar como
como lo que Pablo llamaba palabras que no tienen sentido, como un metal que resuena nada más. Claro. Es todo como una estructura sistemática, técnica, pero que carece del espíritu. Es como la homilética en este aspecto se convierte en una herramienta del cristianismo, pero no en un fin en sí mismo. O sea, de hecho, Claro, toma la homilética para o sea, sería para transmitir la palabra. Como una herramienta, claro, tal cual. Es como usar un lenguaje musical para hacer una canción, ministrar, usarla uno personalmente para orar, ¿no? Es como que uno toma un lenguaje, toma un instrumento también, o varios instrumentos, pero construye sobre algo que no es estrictamente cristiano, por así decirlo. Porque la música no es cristiana. La música es un arte y se la utiliza. La ciencia también, vos podés usar conocimientos para valerte y dar argumentos o usarlo para predicar. Pero la ciencia no es en sí mala ni buena, en el sentido, no es que la ciencia está en contra de la Biblia, por ejemplo, por un tiempo se creyó. O sea, la Biblia, el cristiano se vale de la ciencia para poder predicar también. Entonces decíamos que la homilética es una herramienta de la cual nos valemos. Es importante también, esto está bueno agarrar bastantes manuales, en internet se consiguen en PDF y esas cosas, y ver también cómo cada uno entiende la homilética. No todos la entienden tan integralmente. Muchas veces la homilética, de hecho, hay videos en YouTube que se trata esto específicamente de lo técnico, lo más estructural, de cómo elaborar un mensaje. Pero para nosotros está bueno como desafío también, no solamente porque vayas a predicar el domingo, sino para dar mensaje en general, buscar qué cosas nos pueden ayudar a nosotros en nuestra vida cotidiana para estar preparados para dar un mensaje. Por ejemplo, hay unas de las definiciones que dice que la homilética es el arte y la ciencia. La ciencia es fácil de decir, ¿por qué? Por todo el conocimiento de que, bueno, de la estructura, de cómo funciona un diálogo y todas esas cosas. Pero ahora, la parte de arte, ¿por qué la homilética es un arte también, además de ciencia? ¿Qué pensás? Es un arte. Es por la forma de que lo hace, ¿no? Está conformado por personas y cada cual es persona. Entonces no me imagino otra cosa, pero... Sí. Y que lo hagan las personas, hay algo que está bueno que lo difiere de la ciencia. La ciencia por ahí muchas veces se encarga de estudiar un fenómeno, explicarlo detalladamente y dar razonamiento. Pero el arte es como que entra muchas veces en el plano subjetivo, en el plano creativo también. Claro. Uno como artista depende no solamente de que uno sepa qué acorde va después de cuál, sino que uno depende también de la creatividad, de la improvisación, también de la adaptación. O sea, son cosas muy importantes para uno que no es un músico. Entonces, en la homilética, eso también se da. O sea, porque a lo que se entiende, por ejemplo, si sabemos nosotros tenemos la misma estructura, la aprendemos, pero vos tenés una forma de hacerlo y yo tengo otra forma de hacerlo. Esa sería el arte, yo le aplico el condimento que yo tengo y vos el condimento que vos tenés. Claro. Y no solamente que cada uno tiene, no solamente que vos tenés cuestiones específicas y yo otras, sino que las personas que te escuchan, por ahí va a ser más interesante que lo escuchen de una forma y no de otra. Que por ahí vos después otro día vas, le predicas a otras personas con otras características, y ahí vas a necesitar, por así decir, componer, adaptar. El mensaje va a ser el mismo, pero vas a necesitar de la creatividad para darlo y adaptarlo a las personas concretas. Ahí está todo lo subjetivo. Si bien el mensaje es uno, las formas de darlo
pueden ser diversas. Entonces vos, más allá de una prédica de un domingo, o sea, esto sirve para toda nuestra vida, digamos. Yo sé que si estoy en el trabajo voy a tener determinadas facilidades y demás, determinados obstáculos para dar un mensaje, dados por el contexto, dados por las personas, dados por mí mismo también, Claro. que por ejemplo si estoy, o sea, en un recital de rock, de música, También. es otro contexto. O si estoy, o no sé, por ejemplo, acá estamos en un grupo de cristianos, es distinto, porque vos al momento de dar el mensaje vos ya sabes que las personas también entienden de determinada forma lo que vos decís, o no lo entienden. Entonces ahí es donde uno necesita adaptarse también a las necesidades de los oyentes y a la necesidad del mensaje que se quiere dar. A todo eso también es crucial. En ninguna de estas definiciones está mencionado explícitamente el Espíritu Santo. Si uno está dando un mensaje, lo tiene escrito, detallado, o sea, paso por paso, pero el Espíritu Santo te lleva por otro lado, uno tiene que no depender de esto, de la hoja. Y ahí es donde también entra lo artístico, es decir, que uno tiene que saber adaptarse, ser creativo a lo que Dios quiere hacer, y usamos el ejemplo de improvisar. ¿Por qué también? Porque muchas veces se debería dar por ahí más que al hablar sobre una palabra o tomar un mensaje, que las personas también expongan su parecer. Eso por ahí no es lo más común en las reuniones sobre todo multitudinarias. Sí. Pero fíjate que la homilética en las definiciones hablaba de reunión, de conversación, de ser iguales, de tener comunión, tener interacción. Entonces, por ahí, en otro contexto, vos estás encargado de preparar un tema o preparar un mensaje. Pero a medida que vos vas dando el mensaje, las diferentes personas van o dando su parecer o dando su opinión o aún exponiendo sus dudas sobre ese tema. Entonces eso te lleva a tener que adaptarte. Y hoy poníamos un ejemplo, que la improvisación no es batir fruta, no es sino mandar cualquiera. Sí. La improvisación muchas veces es tomar los recursos que uno ya conoce o ya tiene y usarlos para interactuar mejor con las personas. Por ejemplo, si yo estoy improvisando en una banda, yo sé que, o sea, también lo que hago es para que los otros se sumen a lo que yo estoy haciendo, o que lo que yo hago está relacionado con lo que los otros están tocando. Por ejemplo, el baterista va a estar tocando un ritmo y yo voy a hacer una secuencia de acordes, por ahí improvisando o por ahí los voy modificando, pero lo voy a hacer para que el que está tocando la guitarra pueda hacer una melodía que se adapte a todo esto. En la clase anterior hicimos muchas analogías con la música, muchísimas. Pero qué interesante es esto de que por ahí la homilética vista, a ver, en esa analogía musical, sirve para ver cómo cada uno contribuye también. Una vuelta me pasó, no sé si debe ser un parecido, un chico, cuando yo trabajaba en la fábrica, me preguntaba, me dijo, ¿pero quién lo creó a Dios? Me dijo así. Entonces, por ahí usé lo mismo que estás diciendo vos, pero sin capaz sin saberlo. Y yo dije, ¿vos viste esta máquina? Le dije, es lo que veía ahí. ¿Quién la creó esa máquina? Le dije. Y no sabía. Y bueno, pero yo creo que la creación es evidencia de que Dios existe, porque ¿quién lo creó? Entonces, él con eso, como asociando con lo que él veía, él pudo entender lo que yo le quería explicar. Claro, entonces ahí igual. eso debe ser el próximo. Tal cual. Jesús mismo también, cómo predicaba, las parábolas. Tremendo, sí, sí. Usaban Con la ropa, con la arena, con todo. Los elementos que ellos conocían. Ah. Como que lo que ellos conocían, Jesús lo usaba para expresar la verdad del reino. Y es tremendo eso, porque nos demanda no solamente uno conocer un tema y predicarlo, nos demanda también uno conocer a las personas a las cuales está predicando. Claro. Eso está tremendo. Si lo entienden, ¿qué piensan de eso? Claro. Vos ya participaste. Nada, mentira. Sí, verdad. ¿Por qué te crees que estoy hablando para él? Esta parte también se puede cortar. Sí, así que. No, igual no participaste mucho de No participo. Bien. Entonces, si tuviésemos que definir, ahora sí, igual ya él,
no te metas. Si tuviésemos que definir la homilética, así en palabras, para vos, ¿qué es? ¿Cómo la explicas? Y sería la forma de cómo transmitir el mensaje de la palabra de Dios a una multitud de personas. Sí. O Sí, no, está bien. Y, por ejemplo, en la palabra forma, ¿qué se podría agregar de lo que estuvimos hablando recientemente? Y, por ejemplo, bueno, Andrés lo hace por medio de diapositivas, por medio de no sé, videos, puede ser por medio de ejemplos. No sé si va a eso más o menos. Sí, esos son bien recursos. Claro, sí. Por ahí en la definición que nos dio la clase anterior, que estaba buena, es incluir eso de arte y ciencia. Ah, está bien. Porque si bien puede sonar frío, ciencia o muy subjetivo lo del arte, no sirve, porque tanto la ciencia como el arte tienen que ver con la responsabilidad y el desarrollo de la persona sobre lo que está haciendo. Es como que sea arte y ciencia significa que uno lo tiene que trabajar también. No es solamente que uno agarra, lee y ya está. O sea, que sea arte y ciencia demanda un esfuerzo, ¿no? Claro. Como que, por así decir, la prédica no se va a preparar sola. O sea, el Espíritu Santo nos va a hablar. Nos va a hablar en cualquier momento. Por ahí, incluso por fuera del ámbito de una predicación, el Santo te habla y vos le das el mensaje a una persona, Sí. teniendo preparado algo o no. Pero en una circunstancia como más concreta, en la cual, por ejemplo, vos ya sabes, vos vas a aplicar el domingo, Sí. como que la preparación es la respuesta de uno a esta cita a predicar. Sí. Es como que es la forma en que uno se prepara. Y también es la forma en la cual uno busca al Señor para que hable a través de esto que uno está haciendo. Hay muchos manuales, cuando están hablando de la parte más técnica, por ejemplo, para elegir el título, Sí. elegir la introducción, te dicen, por ahí es muy frío y no siempre es tan exagerado, ¿no? Pero te dicen, vos lo primero que tenés que saber es de qué vas a hablar. Vos tenés que definir lo que vas a hablar y después organizar todo en cuanto a eso. Que está bien, o sea, saber vos lo que vas a hablar es un disparador que te ayuda a organizarte. Sí. Pero si justo el Señor quiere que hables de otra cosa y vos ya preparaste todo, muchas veces eso puede llegar a ser un obstáculo también. Sí. El que vos tengas todo tan armado y yo voy a hablar de esto. De desestructura de lo... Claro. Y por ahí vos das toda la palabra, el mensaje, la predicación, pero sentís que hubo frialdad, o no ves respuesta en las personas, o lo que sea, y de repente por ahí faltó, en realidad fue el caso del Espíritu Santo, en todo eso. Sea en cómo guiar el mensaje que preparaste, o en cómo desviarte a veces de lo que preparaste para tener algo específico. Es loco eso, pero en todo esto la homilética no se puede separar del Espíritu Santo. Porque la homilética griega, que hablábamos, que era solamente la elocuencia. Era la elocuencia, claro. Sí, sí. Estaba todo tan estudiado que vos podías hablar de cómo preparar una torta, Sí. pero si lo hacías con toda la estructura de la homilética, de que le ponías un título, le ponías la introducción, dividías la estructura en 3 partes simétricas y que tenían como que eran referencias al tema principal, y además ponías una conclusión. Si hacías todo eso, la gente se sentía realmente cautivada. Y hoy en día puede pasar también eso, que la gente se vea más cautivada por la elocuencia que por el mensaje. por el mensaje. De hecho, bueno, es por otra cosa, pero Pablo, ¿qué dice? Pablo dice, no les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración de poder del Espíritu. ¿Para qué? Para que la fe de ustedes no dependa de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Pablo dice esto a los corintios, una cultura súper griega, estaba acostumbrada a esto, a la homilía, a la elocuencia, a la retórica. De hecho, Pablo después batalla de alguna forma contra toda esa cultura de que, no, mira Pablo, vino uno más elocuente que vos y me dijo esto.
No, no. Sí. Si yo les mostré el poder del espíritu, no fue con una sabiduría humana, no fue con todo este sistema de la homilética. O sea, no lo dice así, pero claro, de alguna forma sí, se lo va a entender. Entonces, la homilética tiene que ser algo que nos sirva y no nosotros terminar sirviendo a eso. Bien. Y lo importante también, una cosa que hablábamos en la clase anterior, es buscar siempre la participación, la interacción, la respuesta. Porque si no se vuelve más como una cátedra, Claro, a una clase, monólogo, sí. o una conferencia, un monólogo, Sí. que otra cosa. Acá, creo que tenés ahí. Abajo. Acá, abajo. ¿Cómo arranca? La proclamación original del mensaje cristiano Dale. era una conversación de doble vida, pero cuando las escuelas de oratoria del mundo occidental se apoderaron del mensaje cristiano, convirtieron a la prédica cristiana en algo enormemente diferente. La oratoria tendió a ocupar el lugar de la conversación. La grandeza del orador tomó el lugar del asombroso hecho de Jesucristo, y el diálogo entre el orador y el oyente pasó a ser monólogo. Claro, ¿no? Bueno, eso hay un texto que habla sobre los sermones en general y hace como ese análisis histórico que en la Biblia, cuando Pablo habla a las iglesias o a sus discípulos, a sus seguidores también, muchas veces habla de la edificación mutua, de la exhortación mutua, y cuando se reúnan siempre habla de que se exhorten unos a otros. De hecho, en Hebreos también creo que dice, sí, en Hebreo que dice no dejen de congregarse, o no dejando de congregarse, como que el mandato no es no dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbre. El versículo dice, sino antes bien, y habla, no me acuerdo si cómo lo define bien, pero habla de la exhortación. Exhórtense unos a otros, y más cuando ven que el día se acerca. Claro. Entonces, es re loco porque tomando este versículo, lo contrario de no congregarse, no es congregarse. Lo contrario de no congregarse, es congregarse para exhortarse mutuamente. Es como que no es bueno, nos juntamos y nos quedamos algo así, nos miramos la cara y bueno, pero estamos congregados. No, los primeros discípulos de hecho estaban congregados, exhortándose unos a otros a permanecer en la fe. Y se exhortaban mediante las escrituras, mediante la oración, pero se exhortaban unos a otros. Tremendo, sí. Entonces, hoy hablamos, bueno, pero hasta parece utópico, porque hoy en día las reuniones no son así, son muy distintas las reuniones, por el número de gente, pero también por cómo todas las personas como que somos formadas en la escucha pasiva en el colegio, por ejemplo. Sí, claro. Estamos acostumbrados a, bueno, vamos, nos sentamos, escuchamos. Y de alguna forma eso lo trasladamos después a la cultura de la iglesia, porque la iglesia es una escuela, te dicen también, donde uno va a aprender, donde uno va a recibir, pero cuando uno lee la Biblia, las personas no iban a recibir, las personas se reunían y en esa reunión daban palabra también, daban exhortación. Pablo habla también habla de la reunión y dice, bueno, el que profetiza, que lo haga de manera ordenada, el que sirve, que lo haga con solicitud, el que habla lenguas, bueno, que haya uno que interprete. Sí. Es como que habla de muchas funciones dentro de la iglesia, pero que se hacían como unos a otros. Ahí está como todo lo mutuo, y ahí se da la edificación mutua. Entonces, ¿cómo no se trata de volver a eso? Pero sí se trata de tener esa referencia para que nos ayude hoy en día a hacer las cosas mejor. Y uno puede pensar, bueno, pero por ejemplo Andrés pregunta y nadie contesta. O uno va con la idea de que sea más participativo todo, que la gente sea partícipe, y por ahí nadie participa, están todos mirándote. ¿Por qué eso? ¿Cómo haces para cambiar eso? Pero bueno, la realidad es que así como la tendencia muchas veces de uno es
como predicar y que me escuchen, también la gente se acostumbra a que lo eclesiástico es ir a escuchar al que va a dar la palabra. Sí. Y no ir a compartir también uno, o mismo plantear dudas, o cuestionar algo. Es muy loco, pero Pablo cuando le habla a los Corintios, le dice, si hay uno profetizando y a otro se le da palabra, el primero que se calle y que hable, el que se le dio palabra. Claro. Es tremendo eso, porque no estamos acostumbrados realmente. Entonces, tampoco se puede obligar. No, tenés que participar. Pero en la medida en que nosotros conozcamos esto y lo tengamos en mente, primero nos va a hacer más partícipes a nosotros mismos. Claro, claro. O sea, siendo nosotros ejemplo para los demás también. Claro. Nosotros también para Exacto. Y al mismo tiempo vamos a dar lugar también a la participación. Es como que, fíjate, que estamos hablando de que queremos construir una conversación, una interacción, pero tampoco se puede dar si no hay una conversación entre nosotros primero. Es como que no se puede lograr esto teóricamente. Hay que practicar la interacción. Hay que practicar esto que decía, la cualidad de hacerse igual a los demás. Sí. De forma tal de que nos sirvamos nosotros y si vos tenés una palabra para mí, yo también recibirla. No solamente que yo dar la palabra. Eso, o sea, quitando... El hecho de ver, como vos decís, ponerte en el lugar como de la otra persona, más o menos lo que dijiste, también tiene que ver con cuando vos das uno, también yo lo que siempre hago por ahí es, me pongo de ejemplo, o por ejemplo, me cuesta esto a mí también, como reconocer que hay cosas que no porque vos estés predicando sos mejor o no te pasa nada. Te pones de igual a igual. Te pones de igual a igual. Y eso a la gente yo he visto que es como que le da para hablar. Porque dicen, bueno, si a ella le cuesta, yo no estoy tan lejos. Porque a veces es como algo inevitable lo que, para la gente lo que se predica. Claro, es como que por eso no quieren hablar, por eso es como, ¿yo qué voy a decir si yo estoy luchando con esto? Y ponerte en el lugar de, sí, a mí también me cuesta, como a vos. Claro. Pero yo creo que en ese sentido también es como que la gente lo ve, el mensaje, a igual. Claro. Porque vos te estás también, no digo que siempre va a ser así, digo que tiene mucha llegada el hecho de ponerte también en lugar, nada. En cuanto a eso, que también muchas veces se toma la homilética como nada más como un arte, una ciencia de disertar. Es como que yo voy a agarrar un tema y digo, bueno, la resurrección, entonces agarro todos los versículos que hablan sobre la resurrección, los leo, los veo más o menos qué dice, los ordeno y los expongo y doy como una enseñanza, por así decirlo, o una clase sobre el tema de la resurrección. Pero ni yo mismo me estoy tomando en serio la palabra, o sea, no me la tomo en serio, pero no me está haciendo nada. En realidad yo estoy usando la palabra para hacer un mensaje y después voy y doy un mensaje. Y las palabras que reciben, el mensaje. Pero si la palabra a mí me toca, es como que uno llega a dar la palabra ya humillado en ese sentido. Como que no como me las sé todas, sino, che, miren lo que dice esta palabra. La verdad que y ahí está eso que decimos. A mí leo esto y me pasa esto, y me cuesta esto, y la verdad que... Y ahí las personas se suman, porque ven que no hay distancia, eso, que somos iguales. Eso es para mí importantísimo, para poder lograr, por ejemplo, lo que decíamos que dice Pablo, la exhortación mutua y la edificación mutua, en la cual vos estás por ahí predicando y decís, me cuesta esto, y la otra persona dice, ¿sabes qué? A mí también me cuesta, pero el Señor me mostró esto, y de repente la otra persona tiene algo para darte a vos, y dices, no, a mí me pasó esto el otro día y
y Dios me mostró que tenías que hacer así, así, y de repente vos te encontrás recibiendo cuando antes estabas dando la palabra. Es como que... Ahí está, por ejemplo, eso, como que a uno les ha dado algo, entonces el primero se calla y el otro habla y entonces uno recibe. Es como que eso, obviamente no va a pasar de un día para otro, entre nosotros, pero en la medida de que seamos más conscientes y más receptivos de Dios y de las personas, vamos a poder aplicarlo más entre nosotros. Y así. Hay que trabajar, ahí está también el esfuerzo, ¿no? Sí. Es así. Después creo que seguía lo que estaba leyendo. Así, ¿verdad? Mira, si esto da también un panorama medio histórico. Creo que dice, el sermón es la base, dice, ¿no? El sermón es la base de la literatura protestante, De la liturgia, perdón, de la liturgia protestante. Durante 500 años ha funcionado como un mecanismo de relojería, cada domingo a la mañana. El pastor sube a su púlpito y da un discurso inspirador a un público pasivo que calienta los bancos. Tan clave es el sermón que es la razón misma por la que la mayoría de los cristianos asisten a la iglesia. De hecho, todo el culto suele ser juzgado por la calidad del sermón. Pregúntale a una persona cómo estuvo el culto del domingo y recibirá invalorablemente una descripción del sermón. Invariablemente. Sí. No, justo me estaba pensando porque, o sea, vos, cuando vos decís que estuvo bueno, estuvo malo, o sea, que se valora de esa forma. Claro, esto da como un panorama muy general, no es que pase siempre eso. Pero toma el ejemplo de ¿cómo estuvo la reunión? Estuvo bueno, Andrés habló de esto, ¿entendés? Es como que se da el valor en base a lo que se predicó. No digo que pase siempre así, ni entre nosotros sea tan así. Pero por ahí muchas iglesias están muy acostumbradas al ir y recibir y a la predicación como el mecanismo más fuerte de la reunión. Sí. Es como que si te preguntan cómo estuvo la reunión, te hablan de la prédica y de lo que dijo. No te hablan de cómo Dios se movió en la oración, por ejemplo, o la libertad, o la alabanza, o la libertad que se produjo mientras cantaban tal canción, o no sé, esto ya es más utópico, ¿no? Pero que estaban cantando una canción y a tal persona se le dio una palabra y la empezó a proclamar y nada, todos nos pusimos a orar, como que esas cosas no se hablan, se habla en realidad se predicó esto. La predica estuvo buena porque habló de esto. No, la predica fue muy aburrida, ¿entendés? Es como que esa es la valoración que se da. Fíjate que ahí se habla de 500, justamente estamos en los 500 años de la Reforma. Sí. ¿Por qué también? Porque la Reforma lo que trae es como una reforma en la palabra. Antes de la Reforma las personas no tenían la palabra, la Biblia, en su lenguaje. Viene Lutero y dice, no, Biblia para todos, muchachos. Entonces, y Lutero dice, no, la palabra, hay que ir a la Biblia y hay que ir a Hechos de los Apóstoles, y es como que se vuelve muy bíblico, lo cual es zarpado. Sí. Pero se volvió tan bíblico que el mayor porcentaje del culto recae sobre la prédica. Y no sobre, por ejemplo, la administración, la liberación, ni hablar de la exhortación mutua, la educación mutua, la adoración. Es como que el culto moderno tiene dos partes nada más: la música y la predicación. Es como que hablando en términos súper generales, ¿no? Pero vos vas a un culto acá en La Plata y vas a un culto protestante en la China, prácticamente va a ser igual, porque por eso viste que en un momento decía que es como el mecanismo de la rebeldía. Sí. Como música, predica, música, predica, música, predica. Y así toda la semana. Mira, fíjate, lee lo que dice en los puntos suspensivos, que sigue explicando un poco el... Dice, sin duda, alguien que lea lo que ha acabado de escribir replicará. En toda la Biblia aparecen personas que predicaron. Dice, por supuesto que el sermón es bíblico. Es cierto que las escrituras registran a hombres y mujeres predicando. Sin embargo,
hay una enorme diferencia entre la prédica inspirada por el Espíritu, escrita en la Biblia, y el sermón moderno. Clemente de Alejandría, en 1150. 150. Los primeros cristianos. 215, lamentaba el hecho de que los sermones hacían tan poco para cambiar a los cristianos. Sin embargo, a pesar de su fracaso reconocido, ¿sí?, el sermón se convirtió en una práctica habitual para los creyentes a principios del IV siglo. Ya en el tercer siglo los cristianos llamaban a sus sermones con el mismo nombre que los oradores griegos denominaban sus discursos. Los llamados homilías. Lo llamaban homilías. Salieron, digamos, el término griego pasó a definir el sermón cristiano. Hoy uno puede tomar un curso de seminario llamado homilética para aprender a predicar. Se considera a la homilética como una ciencia que aplica las reglas de la retórica que tiene su origen en Grecia y Roma. Ahí dice que es la retórica, ¿no? Sí, dice retórica, conjunto de reglas o principios que se refieren al arte de hablar o escribir de una forma elegante y con corrección, con el fin de deleitar, conmover o persuadir. Disciplina que estudia la forma y las propiedades de un discurso. Claro. O sea, lo que dice más o menos es que todo esta cultura griega de la homilética, que usaba esto de la retórica, Sí. terminó un poco, por así decir, invadiendo lo que era el sermón cristiano. Está bien. ¿De qué forma? Porque viste que decía que sí, bueno, la Biblia está llena de sermones, tal cual. Sí. Pero por ejemplo, el sermón o la predicación de Esteban, ¿te acordás de Esteban? Sí. ¿Cuándo fue? O sea, después, cuando lo eligen, sería. Bueno, después de que. Lo eligen para servir, ¿sí? Sí. Y ahí fue cuando lo llaman los judíos, y bueno, y él empieza a hablar y lo toma el Espíritu Santo y empieza a decir todo lo que pasó. Claro. Sí. Bueno, fíjate el contexto de esa predicación. O sea, el chabón lo estaban metiendo preso Claro. y, bueno, finalmente lo mataron. Sí. O sea, ahí tenemos el contexto de esa predicación. Que, bueno, no tiene nada que ver con el contexto de como una predicación Sí. actual. O, por ejemplo, la primera predica de Pedro, que es la venida del Espíritu Santo y que todos empiezan a hablar en lenguas. Sí. Y todos dicen, estos están borrados. Sí. Entonces, fíjate, en esas circunstancias Pedro levanta la voz y empieza ahí a predicar. Es como que son contextos muy diferentes. Sí. A eso se refiere este libro. Bien. Es como que de repente todas esas prédicas aisladas se tomaron como modelo y se juntó con la homilética griega y se hizo como... Se usaron las reglas griegas con los sermones cristianos y se hizo como una regla. Bien. Que terminó, acá dice, no decía antes, como eliminando el diálogo y como dando más un monólogo. Sí. Y fíjate que bueno, la retórica es eso, que es el conjunto de reglas o principios que se refieren al arte de hablar o escribir de forma elegante, con corrección, con el fin de deleitar, conmover o persuadir. O sea, son la forma y las propiedades de un discurso. Es como que se le empezó a importar más la forma en que se da el mensaje que el mensaje mismo. De hecho, bueno, Andrés decía, por ejemplo, esto es otro contexto, ¿no? Pero que Spurgeon en un momento dice que si vos querías predicar y no tenías voz fuerte, que te dediques a otra cosa. O sea, como vos podés tener llamado a predicar, pero si no tenías la voz potente, no servía para predicar. Obvio. Es una regla así humana o del contexto de esa época de la historia, ¿no? Claro, pero el contexto cuál era? La predicación en grandes auditorios o en plazas, ponele, pero sin micrófono. Hoy en día tenemos micrófonos, todo, y sería impensable que alguien no predique porque tiene la voz baja. O sea, no tendría sentido. Sí. Pero fíjate cómo el contexto muchas veces como que da los límites de la predicación. Entonces, bueno, nosotros tenemos que saber ver eso y buscar cómo tener todas las posibilidades y las herramientas para predicar lo mejor posible y preparar los mensajes y ser usado por Dios para hablar a las personas.
para dar el mensaje básicamente. Claro. ¿Cuál habíamos leído? La retórica. Sí. No, bueno, esto si querés llévatelo igual, como hay diferentes como introducciones a algunos manuales que hablan también de como diferentes puntos de vista de cuál es la importancia de la homilética. Después que sigue esto, cuando alguien predica sin eso. Sí, ese es otro, ¿no? Sí. Sí. Acá hay una cosa interesante. Porque hay uno de los introducciones que habla así de como más de la obra del Espíritu Santo. Pero dice como que no se trata de que bueno, te libras del Espíritu Santo y que pase lo que pase. No. Y al final dice, no sé si lo tenés ahí, hay que evitar hay que evitar ambos extremos. El predicador que descuida la preparación de sermones, confiando imprudentemente en la inspiración divina, se encontrará frecuentemente con que no tendrá mensaje alguno para dar y tendrá que sustituir rápidamente la falta de inspiración por una charla sin sentido que cansará a sus oyentes. Pues el Espíritu Santo no suele otorgar premio a la holganza. El predicador que solo confía en su arte y en sus cuartillas bien escritas puede hallarse falto de unción santa y descubrir con sorpresa que su palabra no llega a los corazones. Eso está bueno para conclusión porque son las dos cosas. O sea, uno tiene que saber que tiene todos los recursos, uno tiene que saber que se tiene que adaptar y ser creativo, poder crear también mientras vas componiendo el mensaje. Sí. Pero también uno tiene que reconocer que depende en todo tiempo del Espíritu Santo. Sí, de una, sí. Y si uno no es sensible al Espíritu Santo, es como que se va a perder la profundidad del mensaje. O va a ser, como dice Pablo, un metal que resuena nada más. Hablando del amor, ¿no? Sí, a ver, sí. Pero como que de alguna forma, o sea... Yo a veces lo pensaba como si fuese de estos hombres que hablaban filosóficamente, ellos hablaban en sí palabras entre comillas muertas, ¿no? Palabras muertas. Y acá se está usando la homilética para hablar de la palabra viva. Claro, tal cual. El uso de la homilética en la predicación bíblica es una necesidad. Como se mencionó, abarca no solo la comunicación del mensaje bíblico, que puede hacerse a través de varias formas, sino la elaboración, el estudio del bosquejo homilético y el estudio del bosquejo homilético. Esto permite que se profundice en el texto bíblico de tal manera que se predique según el contexto y propósito por el cual se escribió. De esta manera, el mensaje será claro y entendible, y, sobre todo, fiel a las Sagradas Escrituras. Esta es la mejor manera de predicar de acuerdo a la necesidad de la gente, que sea evangelizado, que sea edificado, y en último lugar, se podría mencionar que el uso de la homilética ha sido y será un instrumento apologético, ahora decimos que es, para presentar defensa. Eso es apología, presentar defensa. Para presentar defensa de la fe ante falsas enseñanzas. Si el Señor Jesucristo, los apóstoles, los padres de la Iglesia y los predicadores evangelistas del tiempo moderno y contemporáneo utilizaron la predicación homilética con éxito, ¿por qué no usarla hoy? El predicador de la palabra de Dios debe ser convertido y consagrado a Dios, pero también debe ser preparado bíblica y homiléticamente para predicar eficaz y bíblicamente. Esto hablo para terminar porque abarca bastante todo, ¿no? ¿Había una parte que no habíamos entendido? No, ahí dijiste que la parte de apología. Sí. Hay una cosa muy importante acá que es, que todavía no habíamos hablado, que es como la profundización también en el texto. Sí. Como que uno no puede agarrar un versículo sacado del contexto y decir esto. Decir, bueno, y armar un mensaje en base a un versículo descontextualizado. Porque eso puede terminar en cualquier cosa. En herejías, en lo que sea. ¿Por qué? Porque como que uno toma el texto en realidad para hacer lo que uno quiere. Por ejemplo, yo quiero hablar de la prosperidad.
Entonces voy a la Biblia, voy qué versículos hablan de la prosperidad que da Dios y de las bendiciones. Entonces agarro y armo todo un mensaje homiléticamente perfecto en base a la prosperidad. Pero eso es lo que Dios quiere decir. Si Dios realmente quiere hablar de la prosperidad, o sea, Dios en la Biblia siempre está dándole más y más y más plata a los que lo siguen, como siempre les va bien a los que siguen a Jesús. O sea, la Biblia es más amplia que la prosperidad. Entonces, es necesario que la persona que prepara el mensaje que estudie la palabra y profundice en el contexto, en la historia, en la interpretación, porque eso es lo que nos va a dar también, al saber más ese tema, o sea, no el tema, o al saber más esa verdad bíblica, cómo llevarla después a la persona con la cual estás hablando. Es como que si no, uno indefectiblemente va a desvariar en algún momento. Si no considera todo, tiene que considerar la palabra, tiene que considerarse uno mismo, tiene que considerar a la persona a la cual está hablando y principalmente ser sensible al Espíritu Santo. Es como eso. Eso debería ser la homilética. Lo primordial. Así que, bueno, esto es como una clase, ya te digo, en general introductoria, pero para mí muy importante, porque da un paneo de la profundidad que tiene que tener el mensaje realmente. Que no solamente preparar un material y presentarlo como un examen, que después te olvidas. Claro, sí. Sino, tiene que cambiar nuestras vidas. Fíjate que decía que Clemente, en el año 1500, en el año 150, ya descreía de que los sermones no podían cambiar a las personas. O sea, era el año 150 y ya se daban sermones, explicaciones, clases, todo, pero eso no cambia a las personas. Lo que cambia a las personas es el espíritu. Así que bueno, oremos y oremos también para que, o sea, esto lo tengas presente en el momento de predicar. Así que bueno, oramos.